¿Estudias español? En la gramática práctica de Sergi Martín Spanish vas a ver gramática corta, fácil y práctica. Tema 1. Nombres y adjetivos. En español, todos los sustantivos son masculinos o femeninos. No existen sustantivos neutros. Un hombre, un toro, un coche, un planeta, masculino. Una mujer, una vaca, una mesa, una radio, femenino. Es muy importante saber si un sustantivo es masculino o femenino, porque las palabras conectadas con ese sustantivo también son masculinas o femeninas. Por cierto, en gramática, los sustantivos también se llaman nombres. Sustantivo, nombre. Nombre, sustantivo. Lo más fácil es que animales y personas son masculinos cuando son de sexo masculino y femeninos cuando son de sexo femenino. Aquí tienes algunos ejemplos. El hombre, la mujer. El amigo, la amiga. El toro, la vaca. El perro, la perra. Ahora vamos a algo más abstracto como los objetos que nos rodean o incluso las sensaciones, que también son masculinos o femeninos. Normalmente, nombres terminados en O, masculinos. El teatro, el tiempo, el vestido. Pero hay excepciones como la radio, la mano o la foto. Normalmente, nombres terminados en A, femeninos. La patata, la alfombra, la máquina. Pero hay excepciones como el sofá, el día o el planeta. Nombres terminados en consonante o en E. No hay una regla clara. Tienes que aprender que son masculinos o femeninos. La flor, el motor, la nariz, el lápiz, la piel, el hotel, la base, el café. La mayoría de nombres terminados en ema son masculinos. El tema, el problema, el sistema, el esquema. Pero hay excepciones, como por ejemplo, la crema. Normalmente, los nombres terminados en age y or son masculinos. El masaje, el paisaje, el garaje, el error, el terror o el amor. Ahora vamos con 4 terminaciones frecuentes de nombres femeninos. Dad, tad, ción y sion, como la universidad, la ciudad, la libertad, la amistad, la acción, la canción, la televisión o la expresión. En todos mis ejemplos de antes has visto el artículo el, la y también un, una. Esto es porque nos ayuda a saber si el nombre es masculino o femenino. El libro, la puerta, un restaurante, una fuente. Vamos a formar el femenino en sustantivos referidos a personas. Y para eso tenemos 2 opciones. Si el masculino termina en O, el femenino cambia a A. El psicólogo, la psicóloga. Si el masculino termina en consonante, el femenino añade una A. El escritor, la escritora. Pero hay excepciones. Por ejemplo, los terminados en ista, como taxista o periodista.
Y ahora vamos con singular y plural, que es el número de los nombres. En un diccionario puedes ver el nombre en singular. Aquí vamos a ver cómo lo cambiamos a plural. Si el nombre termina en vocal sin acento gráfico, que se llama tilde, se añade una S. El plato, los platos. La revista, las revistas. Si el nombre termina en consonante o en vocal con tilde, se añade ES. La flor, las flores. El arnés, los arneses. El maniquí, los maniquíes. Pero hay excepciones. El papá, los papás. El café, los cafés. ¿Sabes qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que describe a un nombre. Por eso, los adjetivos están conectados con el nombre. Y por eso, si el nombre es masculino singular, el adjetivo también es masculino singular. O sea, no pueden tener género y número diferentes. El museo bonito, la plaza bonita. Los museos bonitos, las plazas bonitas. Normalmente, en un diccionario y en los libros de gramática encontramos primero el adjetivo en masculino y aprendemos a formarlo en femenino. Si el adjetivo masculino termina en O, el femenino termina en A. Perfecto, perfecta. Peruano, peruana. Si el adjetivo masculino termina en OR o en una vocal tónica con tilde más N, se añade A. Trabajador, trabajadora. Catalán, catalana. También hay adjetivos que no cambian en masculino o femenino y normalmente son los que terminan en A, E, I, U, ista o en consonante L, N, R, S, Z. Aquí tienes ejemplos de estos adjetivos. Belga, lila, fuerte, verde, marroquí, hindú, optimista, ideal, joven, militar, gris, feliz. La formación del plural en los adjetivos es igual que en los nombres. El profesor inteligente, los profesores inteligentes. Una amiga habladora, unas amigas habladoras. Un libro gris, unos libros grises. Esta explicación fácil, rápida y práctica de la gramática española la puedes recibir en PDF con ejercicios y soluciones en el link que hay más abajo en la descripción. ¡Vamos! Empieza a hablar español correctamente con la gramática práctica de Sergi Martín Spanish, dividida en temas cortos y fáciles de entender. Tú decides estudiar lo que necesites. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!